En este momento vamos a continuar con la batalla de la fe y ya estamos de cómo se gana la batalla de la fe. La semana pasada terminamos debatiendo o contradiciendo cómo los israelitas, cuando iban a entrar a la tierra prometida, perdieron la batalla de la fe. Y ahora estamos estudiando cómo se gana la batalla de la fe. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 30 al 34. Hebreos 11, del 30 al 34. Me gustaría que usted tome notas, la apunte, luego usted, en su momento libre, usted toma esa palabra, se pone a meditar en ella, y entonces cuando el Espíritu Santo le trae la iluminación de lo que usted está leyendo, o sea, mientras usted la lee, usted la medita, se hace varias preguntas de lo que usted está leyendo, se la pregunta a él de lo que usted está leyendo, y él gozosamente le va a revelar lo necesario para su vida. Así que tome nota, escriba los versículos, y luego usted vuelve otra vez a volverlo a masticar de nuevo. Leemos en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 30 al 34 y la palabra de Dios se lee en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo. Tome nota que en Josué, Jehová le había dicho a Josué, en Josué 14, del 1 en adelante, que hiciera lo que él hizo. Él lo creyó y lo hizo, por eso dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. No fue que ellos tenían fe en ellos mismos, ni tampoco una pretensión, fue que ellos obedecieron, creyeron lo que Jehová le había dicho, ya que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Dios mismo. Cuando él dijo, dale 7 vueltas, él está diciendo, yo la voy a derribar después que ustedes den 7 vueltas. ¿Lo creen? Ellos lo creyeron y ellos lo hicieron. No fue la vuelta de ellos que lo derrumbaron, fue el Espíritu de Dios que derrumbó los muros. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 veces. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Allí usted nota que Rahab dijo que ella sabía que Jehová estaba con ellos y las cosas que Jehová estaba haciendo. Ella había creído en el Dios de Israel. Entonces, por la fe de ella se salvó. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Vieron la fe de David ahí ahora? Que por fe, estos son la gente que estaban mencionando ahí, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones de Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aquí está David muerto, aquí está David muerto. Aquí vemos que ellos pusieron en fuga al ejército de los filisteos. Vemos que David sacó fuerza de donde no había. Era un muchacho, dice que elegante, un muchacho joven. Eh, Aunque Saúl dijo que él no era hombre de guerra, que Goliat sí era hombre de guerra. Vamos a leer a Primera de Samuel capítulo 16 y vamos a ver si es verdad lo que Saúl estaba diciendo. Así que la fe es creer lo que Dios dice. Y vamos a continuar hoy cómo se gana la batalla de la fe. Y vuelvo a recalcar que la batalla de la fe es lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho se convierte en una promesa. Lo que Dios dice a nosotros se convierte
en promesa. Promesa es un juramento que Dios hace. Y cuando Dios habla, como Él no tiene por qué jurar, Él jura o Él dice lo que tiene que decir, y como Él no miente, es como si fuera un juramento, porque no hay uno mayor que Él pueda jurar. Pero cuando Él acerta o acierta a jurar, jura por el cielo y por la tierra. O sea que toda palabra tiene que tener dos o más testigos. Y Dios asegura, dice la palabra, que Él tiene a la tierra y al cielo como testigo. Entonces, cuando Él te promete a ti algo, ya la tierra lo sabe y el cielo lo sabe. Y ellos saben lo que ellos tienen que hacer. La parte tuya es hacer lo que a ti te toca, y si la tierra es quien tiene lo que Dios te prometió, ella te lo va a dar porque ella fue testigo de cuando Dios habló, cuando Dios dio el mandato hacia ti. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 16, quiero hacer el fundamento de lo que vamos a hablar. Eh, Primera de Samuel, capítulo 16, y vamos a leer el 1 y luego vamos a leer el 18. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Samuel 16, vamos a leer el 1 y vamos a leer otro versículo. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ya te sabes que es el rey David. Vamos al 18. Antes del 18, vamos a ir al 13. Dice 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Yo quiero explicar aquí dos cosas o tres cosas aquí primero, antes de continuar, porque estamos hablando del personaje de David y yo quiero tener claro quién era David en el momento que él se dio cuenta quién él era y la hazaña que él estaba tratando de hacer. Y lo quiero aplicar a nosotros, que si nosotros sabemos quiénes somos, entonces las cosas serán diferentes. Aquí primero vimos que Dios había prometido que de los hijos de Isaí, él se iba a proveer de rey, ¿verdad? Manda a Samuel y luego él le dice a Samuel quién él quiere que se separe para él, que es la palabra ungir. Ungir era un símbolo que se usaba con aceite, queriéndose decir esta persona o este artículo o esto está separado para algo, ya sea lo que sea, pero está separado. Aquí nos está diciendo con qué fue que los separaron a él, así como estamos usted y yo separados para Dios y tenemos el Espíritu Santo o de Jehová o de Jesús o de Cristo, como usted le quiera llamar, pero lo tenemos. Entonces vemos que inmediatamente después que el Espíritu de Dios viene sobre David, vemos lo que ocurre ahora. Y yo quiero que usted vea estos dos personajes, el de Saúl y el de David. Y luego cuando vemos la conversación entre David y Saúl y lo que está ocurriendo, usted va a entender más claro. Dice el 16:14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Inmediatamente el Espíritu de Dios se fue de Saúl, vino a llenar el vacío o el vacuum, un espíritu malo de parte de Jehová como regalo.
Dice, y le atormentaba. Atormentaba ese ataque de pánico, de temor, de terror, de impotencia. Es un ataque completo que le arropa la mente, las emociones y le arropa todo a la persona. Eso es lo que se llama atormentado. No puede pensar y todo lo que piensa es miedo, todo lo que piensa es negativo, porque está ministrado por un espíritu que lo atormenta. O sea, no está en su pensamiento cabal, sino que está controlada su mente. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque quiero hacer el fundamento de quién era David para que veamos lo que está sucediendo y veamos cómo se gana la batalla de la fe. Mire, aquí en el 16:13 vemos que él fue ungido como rey. Aquí ocurren tres cosas mayores que yo quiero que ustedes no están ahí escritas, pero esto fue lo que ocurrió. Número uno, David al ser ungido o simbólicamente separado para que fuese rey, uno, él fue asignado. Dos, él fue designado. Tres, se le puso el potencial para que él hiciese lo que Jehová quería que él hiciese. Son las cosas que Dios hace. Si usted nota bien, y va a Génesis, usted va a ver que Dios opera a través de patrones basados en sus principios y sus atributos. Y cuando usted lo ve a él operando, usted dice, bueno, así es como Dios opera. En Génesis usted va a ver Dios asignando las cosas, designándolas y creándole un potencial para que a ellas hagan lo que Él dice que ellas deben de hacer. Y aquí lo vemos cuando dice que lo unja para rey, que Él quiere que unjan a David como rey. Y esto lo testifica alguien luego, y lo vamos a ver luego, donde David es asignado como rey, designado por Dios y se le había puesto el potencial a David. Usted y yo fuimos asignados, designados y el potencial está dentro de nosotros. Dice que somos más que vencedores. Vamos a ir al 18 ahí mismo, 16, 18 de Primera de Samuel. Vamos a ver estos atributos que David tenía, que nadie lo veía, porque a veces tú puedes tener los atributos que tú quieras, la bendición que tú quieras, y las primeras personas que niegan lo que tú tienes y lo que tú eres son los alrededor tuyo. Y esto fue lo que hicieron los hermanos de él, esto fue lo que hizo el rey. Mire esto. Yo quiero hacer una comparación aquí. Mire, el 18 dice, entonces, esto era Saúl que quería a alguien en el 17, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, de los criados de Saúl, responde y dice, he aquí, yo he visto. Él está testificando de lo que él ha visto. O sea, él había visto a David haciendo proezas. He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, uno que sabe tocar, dos es valiente, tres vigoroso, cuatro hombre de guerra. ¿Lo está notando? Hombre de guerra. Lo ve ahí. Y si usted va al 33 del 17, de 1 Samuel 17, usted ve que Saúl, al estar atormentado y lleno de temor, vamos a ir allá y luego vamos a volver aquí, porque yo quiero que disfrutemos esta palabra, la mastiquemos, porque esos ataques van a venir a nosotros. Y yo quiero que podamos vencer. Mire, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. Esto es halagando al gigante
y menospreciando a David. Esto es 1 Samuel 17:33. Esto es lo que Saúl dice. Y esto es lo que el criado de Saúl dice en el 18. 16:18. Mira lo que dice el criado. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabra, hermoso, y Jehová está con él. Usted vio lo que dijo el criado y usted vio lo que dijo el rey. Por eso que usted no se puede llevar de lo que la otra persona opinan de usted. Usted se tiene que llevar de lo que Dios dice de usted, porque muchas personas fallan en ver quién dice Dios que usted es. Naturalmente ellos no van a ver lo que Dios dice de usted, porque Dios se lo dijo a usted o usted lo encontró en las Escrituras y el que lo está diciendo no lo ha visto, pero usted lo ha visto, usted lo puede sentir, usted puede eh, saborearlo, usted puede vivirlo, los demás no lo van a hacer. Por lo tanto, usted no es la opinión de nadie, usted es la opinión de Dios. Usted no es ni siquiera la opinión suya propia, porque cuando lo hicieron a usted, Dios no le pidió opinión a usted de cómo usted quería que lo hicieran, sino que esa iniciativa la tomó él y él solamente. He did it alone, all by himself. He didn't ask no questions. Él solamente decidió hacerlo usted y lo hizo y se acabó. Y vino y si usted es creyente, derramó su espíritu sobre su vida. El mismo espíritu que estaba sobre David está también sobre usted. Dios le había hecho a los israelitas una promesa. Otra de las razones por las que David no iba a perder de manos de Goliat, escúcheme bien claro, era que Jesucristo o Cristo estaba en David. Recuérdese que había algo que luego Dios lo divulga o lo revela, y era que de él era que iba a nacer el Cristo y que le iba a dar trono eterno a David. O sea que ya Cristo estaba en David. Por ahí era que venía Jesucristo. David no podía morir de manos de Goliat, porque Dios tenía un plan con él. Entonces, a veces hay que saber lo que Dios está preparando para nosotros o lo que ya ha preparado, porque Dios no está preparando nada. Dios simplemente nos está revelando lo que ya Él preparó. Cuando Dios te dice te voy a dar tal cosa, fue porque ya Él la preparó. Y estoy hablando de esto porque quiero centralizarme en las promesas de Dios. Y después que entendamos esto, vamos a ver por qué que David actúa. Era que ya David había recibido revelación en su corazón que él era rey, que él había sido asignado, designado y se le había puesto el potencial para que todo el que le hiciera frente a él, él lo venciera. Lo que pasa es que el enemigo nos hace creer a nosotros que somos todavía aquellos que antes éramos fácilmente vencidos. Ya no somos los mismos. Eso es lo que dice Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ahora tiene la habilidad de actuar diferente. Eso es lo que dice. No es que usted ha sido cambiado. El cambio lo tiene que hacer usted. Usted no ha sido cambiado. Usted se le dio la habilidad de actuar diferente e ir adquiriendo y viviendo la nueva creación que está dentro de usted. Pero a usted le toca despojarse del hombre viejo que está viciado, quitarse, transformar su mente y no actuar como actuaba antes. Lo que actuábamos antes, como actuábamos antes, ya eso pasó. Ahora podemos actuar diferente con la misma situación. No es como
qué es lo que te suceda, es como tú respondes a lo que te suceda. Y se nos ha dado la habilidad de actuar diferente. Que la usemos es una cosa y que no la usemos es otra, pero la tenemos. David sabía y declaraba lo que Dios había dicho de él, porque él sabe que a él se le había separado como rey de Israel y había llegado la oportunidad de él demostrar quién él era. Mira bien, si vamos a Génesis, cuando Dios hace algo, aunque tú no lo veas, después viene el examen para luego él declarar, y vio Dios que lo que él hizo era bueno. O sea, después que Dios hace algo, tal vez tú no lo sabes que él lo hizo en tu vida, pero luego viene el examen para él poder declarar, y vio Dios que lo que él hizo era bueno. En Génesis tú vas a ver que él habla primero, luego inspecciona, después que inspecciona, entonces él designa y asigna lo que él hace. Dijimos que Dios opera a través de patrones basados en sus principios y apoyados por sus atributos. Entonces Dios había hecho a David rey, ahora llegaba el momento de poner a David a prueba para que él supiera que él era el rey, y él se lo tomó en serio. Por eso que él le dice en una ocasión a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas. Él lo declara claramente, tu siervo era desde hoy en adelante, tu siervo es el rey. Él lo dijo proféticamente, tal vez ni sin darse cuenta, pero guiado por el Espíritu Santo. Si tú te pones a analizar claramente eso, él dice, pero ¿cuál fue el cambio que ocurrió aquí? Que él dice era, en vez de decir soy todavía. Porque él, después de esa batalla, él tenía que volver a de su papá a atender las ovejas. No nos menciona jamás que él volvió a atender las ovejas. Al igual que el escudero de Goliat, nunca nos los menciona. No es necesario mencionarlo porque Dios nada más quería sobresaltar lo que ocurrió cuando se creyó en él. David creyó que de verdad Dios lo había ungido como rey, y como rey él tenía que defender a Israel, él tenía que ser estratega, que es la palabra guerra, guerrero, un estratega, una persona que hace estrategias. La palabra guerra, en griego, la palabra estrategia, quiere decir que tú formas cosas para tú defenderte antes que ellas ocurran. Dios nos da la sabiduría de poder elaborar planes que cuando el diablo venga a pensarlo, ya el plan está eliminado. Anyway, vamos a continuar aquí viendo cómo se gana eh, la batalla o la guerra la palabra batalla era dos términos, uno era militar y el otro era deportivo. Es la palabra agonía, agonizando, agonosomai, o sea que tú peleas hasta el fin. Batalla es cuando tú estás en un deporte, vamos a decir en maratón, que tú sales corriendo y tiene que ser hasta el fin, agonizar para poder ganar. Así mismo es la batalla de la fe. Tú tienes que agotar el último esfuerzo, y al último esfuerzo entonces es cuando viene la victoria. Y lo vimos ahorita donde nos los explicaba la palabra de Dios. La semana pasada vimos que nos quedamos en que David no dependía de la realidad que él estaba viendo. Él estaba viendo una realidad. En número 13, vemos que uno de los enemigos de la fe es la realidad. Lo que tú estás viendo actualmente es una realidad, porque la fe no niega las cosas.
La fe no es negar, eso no está ahí. Yo niego ahora mismo, no, la fe, aunque yo estoy viendo esto, esto no es lo que va a ocurrir. Esto es si Dios lo ha dicho. Porque si Dios no lo ha dicho y tú dices que va a ocurrir otra cosa, fácilmente se te convierta en presunción, que por ende es otro enemigo de la fe, la presunción. O sea, presumir de que algo va a ocurrir. Siempre lo que va a ocurrir es lo que Dios dijo y tu fe viene de lo que Dios dijo. La fe y la palabra de Dios no están separados. De la palabra de Dios viene la fe. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios, te la ilumina y luego te da la convicción a través de lo que Él te ilumina. Tú crees la iluminación que te vino. Y ahí es donde tú puedes entonces declarar, así como David declaraba. David declaraba, yo te voy a cortar la cabeza, yo te voy a hacer esto, yo te voy a hacer lo otro, porque antes de enfrentarse a Goliat, a David se le había declarado como rey. Y como rey, él sabía cuál era su oficio. Y por eso que él viene ahora y declara, yo te voy a cortar la cabeza, yo te voy a hacer esto, yo te voy a vencer. Porque unos días antes a él se le había ungido y sobre él había venido el Espíritu de Jehová. Y ya usted sabe cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien, cómo esa persona se siente. Pedro había negado unos par de días antes, había negado a Jesucristo y otro día se puso, ¿cómo se dice?, valiente. Y dijo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. El mismo hombre que negó a Jesús ahora está diciendo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, el Espíritu de Dios marca la diferencia, siempre. No depende de la realidad. En el 9, el punto 9, porque era el 8, dice que la mentira es un enemigo de la fe. La mentira es un enemigo de la fe. Y vemos que lo que Saúl decía de David, que era un muchacho y que no era experimentado en la guerra, era una mentira. Porque ya leímos en 1 Samuel 16, donde vemos que David era un hombre de guerra y que era un hombre valiente y que era vigoroso y que era prudente al hablar, o sea, hablaba las palabras de acuerdo a como se necesitasen. No era un hablador, no era una persona que hablaba mucho, sino lo necesario. Él decía, esto es así y punto. Cuando usted vaya a buscar las características de un líder, usted estudia bien la vida de David y usted va a ver las características que él tenía. Y una de ellas era que era prudente al hablar, era valiente, era vigoroso y era un hombre de estrategia. Eso es un líder. Tienes siempre que tener estrategia, ser valiente. Valiente es poner por obra lo que Dios te dice. Esto fue lo que Dios le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente, y se lo repite, pero muy valiente, para poner por obra lo que yo te digo. Valiente es alguien que dice, esto fue lo que Jehová dijo, y esto es lo que yo voy a hacer, cueste lo que cueste, pase lo que pase. ¿Cuánto todavía están ahí presentes? Entonces, la mentira es enemiga de la fe, pero declarar la verdad, vivir la verdad, marchar en pos de la verdad, es entonces lo opuesto. Y así se gana la batalla de la fe. David sabía quién Dios había dicho que él era, él no le creyó a Saúl. Saúl tenía miedo porque él estaba atormentado por un espíritu malo de parte de Jehová, mientras que David tenía el espíritu de Dios. La semana pasada dijimos que cuando usted reciba algo de parte de Dios, cuando Dios mueva la cortina espiritual y le muestre a usted algo en el futuro suyo, no en el futuro de Dios,
Tenga cuidado que usted se lo cuenta. No importa. Aún el líder suyo puede ser que no esté viendo lo que usted vio. Primeramente ore, vaya nuevamente ante Dios y pregúntele a Él qué Él quiere que usted haga con lo que Él le reveló a usted. Y después Dios le va a decir, cuéntaselo, díselo a fulano, no se lo diga a nadie, esto es guárdalo, esto es para ti solamente. Juan, cuando lo subieron allá, él lo único que fue, vi y oí, vi y oí, vi y oí. Y nada más hacía lo que le decía el Espíritu, escribe. Vi y oí, escribe. Muy pocas veces habló. Vi, oí. Usted lea todo el libro de Apocalipsis, todo lo de él era vi y oí. Y nada más diciendo lo que le decían que escribiera. Entonces las mentiras son enemigos y vemos cómo David eh, eh, regata esta mentira, diciendo que no, que él está listo. El número 10 en número, vemos que dicen ellos, no podremos subir. O sea, eso es negligencia, que es un enemigo de la fe, pero la diligencia nos ayuda a ganar la batalla de la fe. Vamos al 17:48. Dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Mira, una de las cosas que nos paralizan a nosotros es analizar mucho las cosas cuando Dios nos ha dicho algo. Eso se llama parálisis por análisis. El pueblo de Israel no entró porque se puso a analizar que si había gigantes, que si la tierra tragaba gente, que si son más grandes que nosotros, que si las murallas son altas, pero ya Dios en Deuteronomio se lo había dicho, vas a ver murallas grandes, van a ver todas esas cosas, pero yo te entrego la tierra. Entonces el hombre y la mujer de Dios debe de ser diligente, debemos de ser diligente cuando Dios nos ha hablado algo. Porque si somos diligentes en una presunción, nótese que la presunción Dios no está apoyándola 100%. Entonces puede ser que aunque tú seas diligente, tú falles, porque tú le estás tirando al blanco. Tus obras no están basadas en una palabra de Dios. Estoy hablando de la diligencia cuando Dios dice algo. No estoy hablando de la diligencia en general, que todo ser humano debe de ser diligente, no negligente. Dios no nos hizo negligentes. La negligencia se come a uno. La negligencia y la procrastinar, no sé, ¿cómo se posponer? Son hermanas, son gemelas. La negligencia y la posponedera son gemelas. Yo no estoy hablando de la paciencia ni la esperadera. Yo estoy hablando cuando posponemos, cuando somos negligentes. 17:48, mire esto. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Vemos ahora cómo se gana la batalla, siendo diligente y enfrentando las situaciones, ¿cómo se dice? Head on, cara a cara. Uno, a veces le salimos corriendo las cosas y tú no vences lo que tú no confrontas. A lo que le corremos nos va a vencer. Cuando nosotros no resolvemos un problema, el problema termina venciéndonos o resolviéndonos a nosotros. Porque así es que está diseñada la vida. No lo venciste tú a él, él te vence a ti. Porque esto aquí es o tú o yo. Es igual que el pecado, hermano. El pecado se corta pero rápido. Porque el pecado es progresivo. El pecado va progresando. El pecado no se deja tranquilo. Él va a progresar. Y mayormente si se le alimenta.
Entonces David no está siendo negligente, sino que es diligente. El pueblo de Israel no poseyó la tierra porque fue negligente. Él dijo, no podemos subir. Número 13 del 30 al 31. En Deuteronomio 1:19 al 26, perdón, al 30, 1, Deuteronomio 1:19 al 30, se le había dicho que subieran, que Dios le iba a entregar la tierra. Lo que pasa es que al llegar allí, ellos tenían una expectativa que es un enemigo de la fe, porque la expectativa se forma sus propias opiniones, tiene sus propias imaginaciones, y cuando no la ves así, entonces tú dices, Dios no me dijo o yo no voy a poder. Ni podemos imaginar a Dios, ni podemos tener expectativa. Oye bien, la expectativa se parece a la esperanza. La esperanza viene de una palabra de Dios. La expectativa viene de tu corazón, como tú quieres que sean las cosas. Tú preparas tú tienes una imaginación y eso tú lo haces una expectativa. Yo me imagino que esto va a ser así y luego tú lo estás esperando de esa manera. Cuando no lo ves de esa manera, tú dices, Dios no me habló, tú te desanimas porque una expectativa no cumplida es igual a decepción y la decepción desanima. Tú lo que tienes que tener es esperanza, que si Dios te dice te voy a cruzar el río, aunque tú veas río lleno de agua y tú no sepas nadar, todo lo que tú tienes que decirle, Jehová me dijo que yo voy a cruzar el río. Él puede mandar una ballena, él puede mandar un tiburón, él puede mandar una yola, él puede mandar un barco, él va a mandar algo, pero ya él lo dijo. Y la palabra de Dios y Dios son uno mismo, o sea, el Espíritu de Dios es quien va a hacer lo que Dios dijo, porque la palabra de Él nos retorna vacía. Entonces los israelitas fueron negligentes al no subir y poseer la tierra. Las promesas de Dios se poseen, no se conquistan, porque una promesa es un juramento que Dios hace. Es algo que Dios dice que te va a dar y ellas siempre se cumplen. Dios no miente, Él tiene el poder para hacerlo. Cuando Dios te promete algo, tú tienes que creerlo. Es por la voluntad de Él que Él lo promete, es por su gracia. La fe nuestra va a poseer lo que la gracia proveyó. Es por eso que Él te dice algo, es porque ya la gracia lo proveyó, pero tú no lo sabes. Ahora Él tiene que declararte lo que la gracia proveyó para que a través de la fe tú y yo lo podamos poseer. Aleluya. O sea, Dios en su gracia y su misericordia provee algo, pero para que llegue a nosotros nos lo tiene que decir. Al decírnoslo, la palabra de Dios produce fe, o sea, el Espíritu Santo nos ilumina lo que Él dijo. En la iluminación viene entonces cuando el Espíritu Santo viene y nos convence, porque la fe, la convicción, nos convence, nos asegura que eso es verdad. Esa es la palabra convencer. Nos asegura que eso que vimos, que recibimos, que percibimos, es verdad. Entonces nosotros vamos a poner la confianza en la palabra de Dios. No es tu fe que lo hace, es la palabra de Dios. Tu trabajo es mantenerte creyendo lo que Dios dijo y la palabra lo va a hacer. La Biblia dice que Jesús es el autor y el consumador. Él produce la fe y Él la termina, lo que Él dijo. Dice que la palabra de Dios sustenta todas las cosas. Ella te va a sustentar hasta que se cumpla lo que Él dijo. Cuando te sientas desanimado, tú tienes que saber ahora que la misma palabra que Él te dijo, que tú estás esperando la promesa, esa misma palabra te va a sostener hasta que se cumpla lo que Él te dijo. Tu trabajo y el mío entonces es
buscar que Dios, oír lo que Dios está diciendo. La semana pasada hablamos de que no es tan no es lo más importante es lo que Dios te, cuánto de Dios tú oyes, que cuánto tú le dijiste a Dios. Lo que tú le vas a decir a Dios, ya Dios lo sabe, pero lo que Él te va a decir a ti, tú no lo sabes. Por lo tanto, si tú decides pasar una hora hablando con Dios, trata de escuchar lo que Él te va a decir, porque de lo que Él te va a decir va a producirte fe y tú vas a vivir por lo que Él te va a decir. Tú vas a disfrutar lo que Él te va a decir. Dice que nosotros vivimos por fe, ¿verdad? No vivimos por vista, sino por fe. Y está hablando de la vida aquí en la tierra. En el cielo tú no vas a necesitar fe. La fe simplemente para la tierra. Porque en el cielo tú vas a poder ver todas las cosas. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que luego lo vamos a ver a Él tal y como Él es. O sea, en el cielo tú no vas a necesitar fe. La fe es para aquí, para la tierra. Entonces vemos que por negligencia ellos no subieron y se le había prometido a ellos. Así como a David se le prometió que él iba a ser rey. El próximo punto, que es el 11, el 10, es el temor. El temor es la fe invertida. Temor es creer que algo malo te va a ocurrir. Tú lo crees. Es fe, es convicción. Es una certeza de lo que tú estás esperando. ¿Sabe qué? Dice que lo que tú esperas, eso te va a venir. A lo que tú le corres, eso te va a alcanzar. Si tú vas nuevamente a 1 Samuel 16, 18, dice que David es un hombre de valor. No solamente eso, en el 17, 32, vamos a ver lo que David dice, para que tú veas que él era un hombre de valor. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Un hombre de valor. Tranquilo todo el mundo. No tengan miedo. No teman. Dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El pueblo de Israel tuvo miedo, según número 16, 13, 28. Le tuvieron miedo a los hijos de Anac. Y este era un descendiente de Anac. Habían 4 de ellos esparcidos por ahí. David lo mató a los 4. Número 13, 28, ellos tuvieron miedo. Éxodo 17, 12, ellos tuvieron miedo. Pero aquí vemos a David ahora opuesto al enemigo de la fe. Entonces ganamos la batalla de la fe cuando tenemos valor. Dijimos ahorita que valiente, pero valor. No podemos tener miedo. Así se gana la batalla de la fe, porque una de las cosas que el enemigo va a hacer es intimidarnos. Mucha gente usa la intimidación, intimida, bocones, hablan duro, creen que porque ellos hablan duro, ellos van a asustar. Y a veces asustan. A madurez. Tú ves mucha gente andando cuadroso y como que son, y la cara de que fea. Esa cara fea lo que está cubriendo un corazón temeroso, un corazón miedoso. Esa cara de que fea, de que es un malote, está cubriendo algo por dentro que se está derritiendo y quiere que entonces intimidar. El enemigo nos intimida, nos hace creer que él está en control, que él está en victoria. Pero nosotros sabemos un poquito más de ahí. No nos podemos dejar intimidar. Él dice tantas cosas y nos hace creer tantas cosas. Y lo malo es que nos la hace creer, nos la pone en la mente y aún la sentimos. Hay personas que, que se sienten hasta enfermos, empiezan a sentirse enfermos. Cuando dicen que tú estás enfermo, ellos empiezan a sentir los síntomas de una enfermedad, psicosomáticos, se sienten enfermos. Mira, tiéntame ahí, tengo eso ahí duro. Mira, tengo un tumor.
porque es que fueron intimidados, los hijos de Israel fueron intimidados, no podremos subir, allí están los hijos de Anac, la tierra se traga a la gente. Ahora vemos a un gigante delante de un muchachito joven, pero que no se dejaba intimidar y pudo vencer. Dijo Hebreos 11:33 por ahí, dijo que él lo hizo por la fe, porque le creyó a Dios. ¿Cuándo le creyó a Dios? Cuando Dios dijo que él era rey. ¿Sabes qué? ¿Tú sabes cómo te llama la Biblia a ti y a mí? Rey y sacerdote. Un rey tiene tierra, pueblo, ¿verdad? Un rey tiene tierra y tiene pueblo. Y tiene que defender esa tierra y ese pueblo, o sea, territorio. Dios te está diciendo que tú tienes territorio y que en tu territorio el enemigo no puede estar. Si tú notas bien, empezando el capítulo 17, dice que cada uno estaba en un monte y en el medio de ellos había un valle. Ese valle se llamaba Valle de la Decisión, el Valle de Ela. Habían varios valles. Estaba el Valle de Hinón, que era lo que se llamaba Gehenna, o donde viene la palabra infierno. Se le llamaba Gehenna porque ahí era que habían presentado los hijos para quemarlo. Y Jeremías dice que ahí es que va a venir el juicio de Dios. El juicio de Dios va a venir ahí y va a venir a ellos, porque ellos estaban pasando a sus hijos por el fuego. Está el Valle del Rey. Ha habido varios valles, pero ese valle de Ela, ese valle se llamaba el Valle de la Decisión. Entonces, había un valle que los separaba ellos dos. Estaba la decisión que los separaba. Separaba la victoria de ellos. Y si tú notas bien, lo lees bien, ellos estaban en el territorio de Judá, los filisteos. Habían entrado al territorio de Judá. Léelo bien, vamos a leerlo. Para que tú veas que ya el enemigo estaba en territorio de ellos. ya había entrado al territorio de ellos. Mira, dice el 1, los filisteos juntaron su ejército, los filisteos juntaron su ejército, aleluya. Los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte a otro lado. Y el valle entre ellos, la decisión los separaba. Y ellos estaban en territorio de Judá. Ellos no estaban en territorio de Filistea. Ya estaban dentro de su territorio, la tierra que Dios le había dado a ellos. Cuando Dios te haya dado algo, tú no te lo puedes dejar quitar si lo tienes. Y cuando Dios te da algo, aunque tú no lo tengas, tú no puedes dejar que te impidan a que tú lo poseas. Lo único que tú tienes que tener cuidado es cuando tú lo recibas, seguir la instrucción de Dios. Porque fácilmente una bendición se nos puede convertir sin la instrucción de Dios en una maldición. Y esto lo vemos a través de toda la Biblia. Que Dios bendice a una gente con algo y luego no siguen la instrucción de Dios y eso se le convierte en maldición. Las bendiciones que Dios te da necesitan la instrucción de Dios para retenerla. Entonces los hijos de Israel necesitaban esa instrucción y ahora David dice que ellos van a echar para afuera a los filisteos porque están en tierra de ellos. Dice en Efesios, en Hebreos que pusieron en huida ejércitos y luego vemos lo que hace. Mira,
lo que le dice David, la batalla de la fe se gana cuando tú haces planes con la victoria. Ah, David le dijo, yo te voy a cortar la cabeza y se lo voy a dar a las aves del cielo. Él hizo planes con la victoria. Él hizo planes con lo que él iba a hacer. Los israelitas hicieron planes de volver para Egipto. Yo no sé dónde ellos encontraron el ánimo de que, porque si ellos elegían un líder, ellos iban a conseguir columnas de nube y columnas de fuego, iban a conseguir que le calmaran la serpiente, iban a conseguir agua de la roca, iban a conseguir que le abrieran el mar rojo. Yo creo que era más fácil marchar hacia adelante que marchar hacia atrás. Quiero decirte, tú que eres creyente, tú no tienes lugar para dónde ir, que no sea hacia adelante. Así que párate y sigue para adelante. El número 12 es la realidad, ¿verdad? Había una realidad allí. El número 14, el número 13 es oír. El oír puede ser enemigo de la fe. Lo que no es enemigo de la fe y como se puede ganar la batalla de la fe es no escuchando las opiniones de nadie, nada más que la de Dios. El minuto que Dios te dice algo, el enemigo se va a levantar para decir otra cosa. Tú no le puedes poner atención a eso. Número 13, la predisposición es enemiga de la fe. Cuando tú estás predispuesto, aunque Dios lo diga, si tú dices yo no puedo, tú no puedes. Filipenses dice que todo tú lo puedes en Cristo. Lo que Cristo te ha dicho, tú lo puedes. Dios nunca te va a decir a ti que haga algo que tú no puedas. As a matter of fact, cuando Dios te dice algo, en lo que Él te dijo, te puso el potencial para que tú lo hagas. Entonces, los hijos de Israel, por la predisposición de que ellos no podían, la predisposición es enemiga de la fe. Dijimos ahorita hace un ratito que el análisis se te convierte en parálisis, porque a Dios no hay que entenderlo, a Dios simplemente hay que obedecerlo. Número 14, la ignorancia, desconocer quién Dios dice que tú eres y qué es lo que Dios ha dicho o ha hecho. Es por eso que es tan importante aprender y mantenerse oyendo la voz de Dios. Porque cuando Dios te habla, te revela sus planes, te revela su voluntad, te produce fe, te dice a ti lo que Él ya hizo, porque Dios no habla en tiempo futuro. Dios lo que te revela lo que ya está hecho para ti. Te hace una promesa. Y dijimos que cuando Dios te promete algo, es un juramento que Él hace. Es una palabra omitida a un benefactor cuando Dios te promete algo. Es cuando Dios te comunica a ti un deseo que Él tiene. Es cuando Dios te da a conocer algo que está reservado para ti. Eso es una promesa. Es un ofrecimiento solemne que Dios te hace cuando te hace una promesa. Cuando Dios viene a prometer algo, es porque ya Él vio que ocurrió. El trabajo de nosotros es creerlo, no estar analizando, porque cuando tú empiezas a analizar, entra a trabajar la lógica y el razonamiento, que los dos son enemigos de la fe. Entonces tú no tienes que analizar, tú no tienes que estar razonando, tú lo que tienes es que poner por obra lo que Dios nos dice y Él nos da la instrucción. No podemos estar predispuestos ni tampoco andando desconociendo lo que Dios ha dicho. Por último, el punto 15 es la opinión de los demás. Si
se hubiese llevado uno de sus hermanos, dos del rey y tres del mismo enemigo, él ni siquiera lo hubiese enfrentado. El pueblo de Israel cometió este error de escuchar lo que 10 personas atemorizados dijeron y nunca llegaron a poseer la promesa de Dios. Ahora bien, si tú notas, un tiempo atrás Dios le había dicho a Moisés, quítate de ahí, que lo voy a acabar a ellos en el desierto. Moisés le oró y le dijo, no hagas esto. Esta gente, los egipcios van a decir que tú eres malo, que tú lo trajiste aquí para matarlo. Pero ¿sabes qué? Dios como quiera lo mató en el desierto. No entraron, nada más entraron dos de 20 años en adelante. O sea, lo eliminó porque se estaban quejando mucho, no le creían a Dios, y el no creerle a Dios es igual a rebelarse contra Dios. Es igual a rebelarse a la voluntad de Él, porque tú no creerle, tú vas a hacer lo que tú crees, que es opuesto a lo que Él te dijo. Y por eso es que es rebelión. Él te lo dice, tú no lo crees, tú tienes que hacer otra cosa, porque somos hechos para estar en acción todo el tiempo. Tú tienes que estar continuo, tú no te puedes frenar ni quedarte en un lugar. O haces una cosa o haces la otra. Si no hacemos lo que Dios nos dice, vamos a hacer lo que queremos hacer. Y si hacemos lo que queremos hacer, eso es rebelión, eso es contra Dios. Por eso es que entonces tenemos que estar claros y andar en pos de lo que Dios nos dice que hagamos. Sea que lo entendamos o que no lo entendamos, sea que se vea difícil, imposible, qué sé yo. Dice la Biblia que no hay nada imposible para Dios. Yo sé que dice que para lo que cree todo es posible. Es posible porque es la palabra que lo va a hacer, no es porque eres tú. Tu fe no es como tú te sientas, no es como tú te sientes, no es quien tú eres, porque dijimos que no es tu fe que lo va a hacer, sino la palabra de Dios. La fe no es como tú te sientas, tus emociones, tus sentimientos. No tienen que entender lo que Dios te dijo. No es algo intelectual, no es independiente de la palabra que produjo la fe. No es lo que se ve. No funciona por quien tú eres o fuiste. Tu fe no funciona por eso. Hay cosas que parecen fe y no lo son. O sea que tú tienes que creer lo que Dios dice y ponerlo por obra para que no sea una fe muerta. Vamos a encontrarnos con batallas, pero vamos a poder declarar, como el apóstol dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe. Tú guardas la fe y la palabra lo va a hacer. Hay una promesa que el que empezó la buena obra la ha de terminar. Los amo, Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos la semana, o hablamos la semana que viene. Sean bendecidos todos.